Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Sé que llevamos una jornada un poquito larga y por ello mismo voy a tratar de ser bastante concisa y también pues dar una presentación un poco dinámica, pues para que estemos más despiertas, ya viene la comida. Entonces, bueno, y justo directamente respondiendo a esta última pregunta que nos hacían, a mí lo que me toca en esta ocasión es hablar un poquito de este manual de la taxonomía sostenible y también tengo una tarea importante que me han dejado las colegas de Hacienda y un poco mis colegas de Triple GI, que es justamente hacer una conexión entre lo que han presentado anteriormente y introducir, digamos, los ejercicios prácticos que vamos a llevar a cabo. Pero antes de eso, quisiera presentarnos directamente. Hace un momento decían, bueno, nosotros somos del Instituto Global para el Crecimiento Verde, Triple GI. Somos un organismo internacional que trabajamos en países en desarrollo y lo comento porque sé que seguro muchos de ustedes nunca habían escuchado hablar de nosotros. Pero bueno, somos un organismo que trabajamos en México, también tenemos presencia en otros países de América Latina, pero básicamente en países en desarrollo, proporcionando asistencia técnica directamente a los gobiernos en temas de crecimiento sostenible, crecimiento verde y por supuesto aquí en México nos hemos especializado bastante en temas de financiamiento sostenible, financiamiento climático. Ya desde hace un tiempo hemos estado colaborando directamente con la Secretaría de Hacienda, justamente en toda digamos, el apoyo de la construcción de estos instrumentos de política financiera sostenible, como es la estrategia, como es la taxonomía, y también muy recientemente también hemos estado ya colaborando igual a nivel subnacional con algunos estados en la estructuración, por ejemplo, de instrumentos financieros sostenibles, de proyectos, etcétera, ¿no? Y ya justamente mis compañeros Gerardo y Sergio van a estar hablándoles un poco más de esto más adelante. Pero bueno, en este caso, comenzando con el tema del manual, y les decía, atendiendo muy pertinentemente a la última pregunta que hacía uno de los colegas, voy a avanzar en la presentación. Listo. Bueno, ya comentaba Carla que en la presentación que pues desde la Secretaría de Hacienda han emprendido diversas acciones para empezar a implementar todos estos temas de política financiera sostenible, en este caso la taxonomía. Y como una de las principales acciones en términos de creación de capacidades, no solamente se han dado talleres al sistema financiero, ¿no?, a los distintos sectores del sistema financiero, sino también hemos estado colaborando desde Triple GI con Hacienda para el desarrollo de estos instrumentos de creación de capacidades. Por un lado, pues justamente se desarrolló una herramienta en línea, una herramienta e-learning que ustedes van a poder encontrar en la plataforma que brinda digamos, una introducción muy general de qué es la taxonomía, para qué sirve, cómo se come, ¿no?, etcétera. Pero también se han desarrollado otro tipo de herramientas. Y en este caso, ahorita está en proceso este manual, todavía no es un documento que ya esté público, esperamos que próximamente lo puedan encontrar disponible en esta plataforma, pero básicamente lo que justamente se busca, lo que justamente Hacienda está buscando es que tenga todo el mundo, tanto las instituciones del sistema financiero, como en este caso las entidades subnacionales tengan las herramientas suficientes para empezar no solamente a entender, sino a aplicar esta taxonomía sostenible. Entonces, ¿de qué trata el manual? Bueno, el manual de la taxonomía, como lo dice ahí, pues tiene el objetivo de seguir contribuyendo a la creación de capacidades en todas las instituciones interesadas en conocer más acerca de la taxonomía. Y un poquito quería comentarles, bueno, pero ¿cómo está constituido este manual? En primer lugar, pues estamos también se proporciona aquí en este manual, o lo que se busca es que se entienda la taxonomía en qué se enmarca, ¿no? O sea, ¿por qué es importante aplicar la taxonomía sostenible? Entonces se brinda un contexto de la taxonomía en el marco de la política y regulación ESG, quiénes son los usos, para qué sirve la taxonomía y quiénes son esas instituciones que deberían estar entendiendo y aplicando la taxonomía. También desglosa de manera muy sistemática cuáles son los criterios técnicos que ya un poco explicaba Carla, pero que también lo vamos a ver más adelante, y también ofrece ejemplos de la alineación de proyectos y activos financieros a la taxonomía.
algo también muy importante, y como ya lo mencionaban tanto Regina como Carla, es que la taxonomía de México es pionera a nivel internacional. ¿Por qué? Bueno, justamente por este objetivo de igualdad de género, ¿no? México es el primer país en el mundo que desarrolló un objetivo social en su taxonomía. Todas las otras taxonomías en el mundo se consideran verdes, porque solamente contemplan objetivos climáticos, ya sea mitigación, adaptación o cuestiones de biodiversidad, y México por eso se pone a la vanguardia con este desarrollo, y por eso es muy importante darle obviamente la prioridad que merece, y en este manual también se presenta un apartado solamente para explicar este importante objetivo. Y finalmente, el manual también empieza a introducir otras herramientas que se desarrollaron y que justamente mis compañeros Sergio y Gerardo les van a presentar en un momento más, que es la herramienta de implementación de la taxonomía y bueno, cómo funciona esto con algunos casos ya de estudio directamente. Ay, perdón. Bueno, en términos, voy a ir muy brevemente, que seguramente ya lo entendieron, pero nada más para hacer una verificación. Siempre me gusta preguntar este tipo de cosas porque también nos ayuda a saber qué tanto hay de difusión en términos de las políticas de financiamiento sostenible, ¿no? Y quisiera preguntarles aquí a ustedes, antes de esta conversación, antes de la presentación de Regina, antes de la presentación de Carla, ¿quiénes habían escuchado hablar de la taxonomía sostenible de México? Levanten su mano, por favor. Bueno, pues sí, en realidad bastante pocos y pocas. ¿Y de la estrategia de movilización de financiamiento sostenible? Wow. Bueno, pues está muy bien, me da muchísimo gusto que justamente estén aquí, porque finalmente algo que es muy importante es que normalmente estos instrumentos del sistema financiero los vemos muy lejanos, ¿no? Lo vemos como, bueno, esto aplica a los bancos, esto aplica a las Afores, a las aseguradoras, ¿no? Esas instituciones por allá que mueven dinero, pero más bien lo que queremos también aquí con este manual es que haya otras instituciones usuarias que también, como los gobiernos subnacionales, que empiecen a entender y saber cómo les aplica de manera directa este tipo de instrumentos. Entonces, bueno, en términos de la taxonomía sostenible, ya decía Carla, la taxonomía forma parte de la estrategia de movilización de financiamiento sostenible, ¿no? Y así como muy adecuadamente explicaba Regina, pues esta estrategia está contemplada o está constituida en 3 pilares, ¿no? Tiene el pilar 1, que se dedica a cuestiones de gestión financiera pública sostenible, es decir, cómo desde la Secretaría de Hacienda hay una transformación en términos de sostenibilidad para efectivamente empezar a transformar el presupuesto público, todos los temas fiscales hacia este importante objetivo. Tenemos el pilar 2, que es el pilar de movilización de financiamiento sostenible, y básicamente se enfoca en no solamente desde el sector público, sino también qué se puede hacer desde el sector privado para empezar a movilizar recursos hacia la sostenibilidad. Y finalmente, pues en el pilar 3, que son acciones transversales, pues incluye obviamente ahí género, biodiversidad, monitoreo, etcétera. Pero lo más importante que pueden ver ustedes aquí es que si bien la taxonomía tiene una línea específica en el pilar de movilización de financiamiento sostenible, lo relevante aquí es que la taxonomía, como pueden ver, tiene aplicabilidad en distintas líneas de trabajo de esta misma estrategia. Por dar unos ejemplos, ¿no? En el primer punto de presupuesto de la gestión pública financiera, tenemos aquí que la taxonomía, ¿cómo puede ser utilizada? Bueno, pues simplemente permite que tanto instituciones públicas como privadas alineen sus proyectos para acceder a financiamiento sostenible. Y es aquí justamente entonces en donde les interesaría a ustedes como entidades subnacionales entender y empezar a aplicar esta política financiera sostenible, este marco, ¿no? En segundo lugar, ya lo mencionaban también mis antecesoras, obviamente la taxonomía, al generar un lenguaje común de qué se considera sostenible, de qué sí es mitigación, de qué sí es adaptación, entonces nos ayuda a consolidar ese mercado de deuda sostenible, alineado por supuesto, y que todas las emisiones de deuda que estén en el mercado empiecen a contar con estos criterios y obviamente de manera general a evitar eso que llamamos el greenwashing, ¿no?
o también llamado lavado verde. Como siguiente punto, pues también apoya a la integración de aspectos ASG, bueno, aspectos ASG entendiendo por aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, y cómo la taxonomía empieza a entrar en aspectos de regulación, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. También fomenta la creación de instrumentos financieros alineados con la sostenibilidad, que era lo que les comentaba. Algunos estados ya ponían el ejemplo de Baja California. Baja California creó este instrumento financiero que no es un bono, sino más bien es un instrumento, ¿no? Pero que esos criterios que ya están ahí empiezan a alinearse con la taxonomía. También facilita el financiamiento a MIPYMES y promueve las finanzas, y ustedes dirán, ¿por qué? ¿No? Bueno, pues porque al momento en que las pequeñas y medianas empresas también empiezan a alinear sus proyectos con estos criterios, es mucho más fácil que una institución financiera, un banco, les pueda otorgar financiamiento, porque entonces se alinea a los criterios que el banco está buscando. Y finalmente, en términos del pilar transversal, como bien lo mencionábamos, pues obviamente la taxonomía tiene este pilar este objetivo de igualdad de género, y justamente aporta en términos del cumplimiento de la estrategia a cerrar esas brechas, ¿no? Esas brechas de género, no solamente en el sistema financiero, esto es muy importante, no solamente en el sistema financiero, sino en todos los sectores de la economía, porque como lo vamos a ver, a diferencia de los objetivos de mitigación y de adaptación de la taxonomía, el objetivo de igualdad de género es un objetivo transversal a todos los sectores. Bueno, aquí en esta lámina no me voy a adentrar muchísimo porque pues es una lámina de regulación, ¿no? Aquí no tenemos, bueno, seguramente sí por ahí han de andar Banobras o FIRA, no sé, alguna institución financiera que seguro saben mucho más de esto, pero más bien como lo que quería un poco mostrarles era este tema de la regulación, ¿no? Y también empezando a responder estas preguntas de, bueno, pero ¿hay incentivos, no hay incentivos? ¿Por qué las instituciones financieras quisieran adoptar o no la taxonomía? Ya lo comentaba Carla, en realidad el sistema financiero mexicano, las autoridades del sistema financiero mexicano ya tienen un buen trecho en la adopción de criterios ambientales y sociales dentro de su regulación, ¿no? La CONSAR ya desde el 2019, la CONSAR es la comisión que regula a las AFORES, la CONSAR desde el 2019 ya empezaba a integrar estos aspectos. Pero ahora también, recientemente, el año pasado, les están pidiendo a las AFORES que para el 2026, como pueden, aquí tal vez está muy pequeño, disculpen, que para el 2026 empiecen a reportar ya, las AFORES van a tener que empezar a reportar cuánto de sus activos se alinea a una taxonomía. Entonces, esto, digamos, tal vez ahorita es voluntario, tal vez ahorita obviamente la intención, como lo decía muy bien Regina, es que las instituciones empiecen a conocer qué es la taxonomía, que la empiecen a adoptar, pero la regulación ahí está, la regulación va caminando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto es también una tendencia internacional, no nada más México. Estas regulaciones que ustedes ven aquí en su pantalla están de hecho inspiradas, ¿no?, en regulación internacional, que obviamente va bajando hacia México. Entonces, ese es en primer lugar. Pero también tenemos, por ejemplo, a las aseguradoras y a las afianzadoras. También el año pasado la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas decidió igual incorporar la taxonomía en su regulación, y a diferencia de la CONSAR, aquí sí les están pidiendo que a partir de este año las afianzadoras y las aseguradoras empiecen a reportar en dos aspectos, ¿no? Principalmente, por un lado, dónde están esos riesgos climáticos que tienen a nivel de su portafolio, pero también en términos de sus inversiones. Y obviamente, pues que consideren la taxonomía sostenible de México como parte de esta alineación. Y finalmente tenemos a la CNBV. La CNBV igual a finales del año pasado, inicios de este año, lanzó igual una actualización de su circular única, en donde también está empezando a requerir cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza a las emisoras. Es decir, cualquier institución que busque ir al mercado a colocar deuda tendrá que empezar a reportar a la CNBV aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Si bien todavía no hay regulación para bancos, o sea, para, ¿no?, uno que va aquí, HSBC, Santander, etcétera, sabemos que esto también va a motivar un movimiento importante en los bancos. No es ninguno de sus bancos, ni vine a hacer promoción,
Pero bueno, otra cosa importante es que esta regulación no solamente está afectando no solamente está cambiando la regulación al sistema financiero, también está empezando a generar nuevas normas que van enfocadas principalmente a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Y esto lo vamos a ver, lo quiero explicar mejor en la siguiente lámina, que además aquí creo que esta les puede interesar un poco más. ¿Por qué? La taxonomía, ¿cómo funciona? Es que tiene instituciones usuarias principales, ¿no? Está principalmente dirigida a las instituciones del sistema financiero, es decir, instituciones de crédito, inversionistas institucionales y a las emisoras, ¿no? Esto que decíamos, las personas que van, colocan en el mercado de deuda un bono, etcétera. Pero también existen las instituciones que, por así decirlo, les podemos llamar complementarias. ¿Por qué complementarias? Porque son estas instituciones las que van a estar generando gran parte de la información que las de arriba, que tienen que ver con la regulación que vimos hace un momento, si ustedes recuerdan, ¿no? Inversionistas institucionales, aquí está la CONSAR, aquí está la CNCF, que ya han emitido regulación, aquí está la CNBB, que ya han emitido regulación. Nos faltan por acá los bancos, pero bueno, justamente son las instituciones complementarias quienes van a tener que empezar como desarrolladores de proyecto principalmente a generar información de cuáles son esos criterios técnicos de la taxonomía a los cuales están alineados sus proyectos para que puedan ellos reportar cómo están en términos de su portafolio. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes dirán, bueno, a mí como Estado, entonces, ¿cómo me afecta? Pues no les afecta, pero les conviene, por así decirlo, empezar a integrar la taxonomía porque de alguna manera va a ser muchísimo más fácil que puedan acceder a financiamiento etiquetado como sostenible, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen interés en desarrollar un proyecto de infraestructura que ya es sostenible, pero si además quisieran o quieren el plus de que sea un proyecto alineado a la taxonomía, tendrían que revisar este manual que se está preparando junto con todas las herramientas para empezar a revisar y a desgranar cada uno de estos criterios que los puedan incorporar en sus proyectos y entonces efectivamente tener un proyecto alineado a esta taxonomía y que cuando vayan ustedes al mercado y le hablen, no sé, Banobras, por ejemplo, está muy interesado en que los bancos, me imagino, la banca de desarrollo en general, a que estén los proyectos que empiecen a estar alineados, va a ser mucho más fácil que los integren como parte de su portafolio. Entonces, esta es la intención, ¿no? Como pueden ver, la ventaja o lo importante de la taxonomía es que es como una cascada. Si bien les afecta, les aplica a las instituciones financieras acá arriba, en realidad esto va bajando a los estados, va bajando a las dependencias de la Administración Pública Federal, va bajando a los municipios, pero también puede ir bajando a las pequeñas y medianas empresas para que entonces de manera conjunta empecemos a generar ese ambiente, ¿no? Ese ecosistema de sostenibilidad y esa información, que era lo que mencionaba Regina hace un momento. Aquí muy brevemente, simplemente recapitulando, una de las cosas que también se está buscando en este manual es que ofrezca de manera muy sistemática los elementos que hacen a la taxonomía. Es decir, los criterios de evaluación técnica que cualquier proyecto o activo financiero sostenible debe seguir para hacerse llamar sostenible o alineado a la taxonomía, los van a poder encontrar de manera muy desglosada, qué es un parámetro principal, para qué sirve, qué es la contribución sustancial, no daño significativo y salvaguardas mínimas, y también se desglosa muy rápidamente todo este tema del pilar y estos criterios que mencionaba Carla hace un momento. Y bueno, algo aquí muy importante que creo que al menos todas las capacitaciones que hemos venido dando, pero principalmente, o sea, como desde Triple GI que hemos apoyado a Hacienda, una de las preguntas que mayormente han surgido y que por eso lo queremos comentar aquí con ustedes es, ¿un proyecto puede estar alineado a varios objetivos de la taxonomía? Es decir, si yo tengo un proyecto, no sé, forestal que quiero alinear a la taxonomía, ¿solamente puedo alinearlo al objetivo de mitigación? Y la respuesta que justamente queremos
queremos dar en este manual y que queremos comentarles a ustedes es que no. En realidad, un proyecto puede estar alineado a uno o a más de los objetivos que están actualmente desarrollados en la taxonomía, o sea, mitigación, adaptación o igualdad de género. Y aquí un poco queremos poner unos ejemplos simplemente para que sea mucho más fácil visualizarlos. Por ejemplo, ¿no? El primero, si queremos solamente hacer un proyecto de generación eléctrica, claro que lo puedo alinear a mitigación, ¿no? Que es el objetivo de la taxonomía. Pero si además quiero hacer ese proyecto y aseguro que tenga implicaciones sobre la reducción de brechas en términos de género, entonces yo podría alinear ese proyecto tanto a mitigación como a igualdad de género. Ahora, si tengo un proyecto que es una emisión, ¿no? Por ejemplo, para la construcción de vías ferroviarias, que obviamente pues eso me ayuda a reducir emisiones, le pega al objetivo de mitigación, pero también dentro del proyecto empiezo a integrar acciones que me ayuden a crear adaptación al cambio climático, no sé, por donde pase, ¿no? las vías, etcétera. Entonces, podría tener un proyecto que tenga alineación con mitigación y adaptación al cambio climático. Y por supuesto, el proyecto así perfecto, hermoso, sería aquel que logre estar alineado a los tres objetivos, ¿no? Mitigación, adaptación e igualdad de género. Y bueno, aquí simplemente ya de manera muy breve y para empezar a adentrarnos también en lo que van a presentarles mis colegas, algo muy importante también en términos de la taxonomía es que entendamos que la taxonomía es como un filtro, ¿no? Que si bien ya mencionaba Carla, ¿no? Es una lista enorme de 6 sectores económicos, esos 6 sectores económicos a su vez están divididos en subsectores y luego de subsectores están divididos en 124 actividades económicas. Claramente lo que tenemos que hacer aquí o el gran reto es que para estar alineados a la taxonomía, el proyecto o activo financiero debe de cumplir con una serie de criterios que justamente pasen desde el filtro 1, que es hasta acá atrás, el último filtro. Podríamos decir que, por ejemplo, hay muchos proyectos que llegan a un punto de elegibilidad. ¿Qué quiere decir elegibilidad? Que el proyecto que yo estoy desarrollando está integrado en esa lista de los 124 actividades económicas, obviamente que le pega a un sector, que le pega a las actividades económicas, pero que todavía no alcanza a cumplir con los temas de no daño significativo o salvaguardas mínimas. Uno de los temas que mencionaba Carla hace un momento del programa piloto, el programa piloto de la taxonomía, en donde se revisaron algunos activos, ¿no? Con las instituciones y presentaba Carla un poco de los resultados, fue muy revelador. ¿Por qué? Porque nosotros diríamos, bueno, México tiene muchos proyectos que ya son sostenibles, las instituciones financieras han avanzado bastante en empezar a integrar la sostenibilidad en sus proyectos, pero ¿cuál fue el tema en términos de que no hubiera un grado de alineación mayor de los activos? No fue que no fueran elegibles, había muchos proyectos, muchos activos que cumplían con el sector, que cumplían con la actividad, ¿no? Que cumplían con el subsector, eran elegibles en el marco de la taxonomía. Sin embargo, el gran reto que presentaban los proyectos era que no alcanzaban a cumplir con los criterios de no daño significativo y salvaguardas mínimas. Es decir, que los proyectos no estaban contemplando cuestiones sociales, que no estaban contemplando efectivamente asegurar que los desarrolladores de proyectos cumplían con la legislación vigente. Ese tipo de temas es donde tenemos que poner atención. Si nosotros como estados subnacionales queremos empezar a alinear nuestros proyectos, cuando estemos en el planteamiento del mismo, tenemos que revisar cuáles son esos criterios que yo tengo que asegurar que mi proyecto cumpla. Entonces, se los cuento, ahorita igual mis colegas sé que van a adentrarse en ello, pero de una vez se los quiero empezar a comentar. Y bueno, y finalmente comentarles que este manual, también algo que se quiere integrar, es que ofrezca o facilite el entendimiento de algunas otras herramientas de Excel que se han generado para facilitar esto. Se presenta, por ejemplo, se desglosa el filtro de elegibilidad y también la herramienta de implementación, que son unos Exceles que facilitan la revisión de un proyecto o un activo sostenible y que lo vamos a ver más adelante. Y también el manual presenta casos prácticos.
A través de un caso de mitigación y a través de un caso de adaptación, presenta cómo de manera sistemática, paso a paso, tienen que ir revisando estos criterios para cumplir con la alineación a la taxonomía, es decir, cumplir con todo el filtro, ¿no? Eso es básicamente lo que busca el manual. Y creo que hasta aquí llegué. Ya mis colegas van a continuar ya con el ejercicio. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Todo súper claro? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias y entonces le pasamos el… Muchas gracias, maestra, por su exposición.